Dagoeneko, ia 2 urte igaro dira, udal hauteskundeen ostean udalak eratu genituenetik. Tokiko agintaldiaren erdira iristen ari gara, eta gure udalerrientzako proiektu estrategikoak gauzatzeko eskakizun maila gero eta handiagoa da. Argi daukagu, gure lehentasun nagusia zerbitzu publikoak gero eta hobeto funtzionatzea dela, gure bizilagunen bizikalitatea geroz eta hobeagoa izateko. Baina aldi berean, badakigu ere tokiko mundua gero eta gehiago dagoela mundu globalaren menpe, eta eragiten digun egoera geopolitikoa gero eta konplexuagoa dela. Munduko ekonomia foroak egindako urteko txostenean, aurtengorako mehatxu nagusi hauek aipatzen ditu. Gatazka armatuak, klima aldaketa, desinformazioa eta erregulazio teknologikorik eza. Arrisku hauei aurre egiteko, lankidetza eta betik gorako maila anitzeko gobernantza indartzea gomendatu egiten du. Aliantza eta lankidetza gehiago eskatzen dituen aro berrian bizi gara eta horretako tokiko gobernuok eginkizun funtsezkoa dugu. Lurraldeko eragileak erlazionatzeko erakunde gertukoena gara, pertsonen beharrak entzuteko eta trantsizio handienetan laguntzeko, beti ere inor atzean gelditu gabe. Euskadin, udalok herrialdea egituratzen laguntzen dugu. Agenda politikoaren erdigunean tokiko komunitateak jartzen ditugu, batez ere txikiak eta landa eremukoak. Agurain eta Udeleko batzarde eragileko alkate gehienetako herriak bezala. Horregaitik guztiagaitik, gure udalen elkarte honen konpromisoa hau izango da. Gainerako erakundeekin lankidetzan ari garenean, tokiko sentsibilitatea presente egotea. Eudel reivindica siempre el valor de la política municipal como la política de la realidad, la que pone rostro, caras y ojos a las preocupaciones y aspiraciones de la gente. Y hoy, la política de la realidad y la cercanía es más necesaria que nunca, porque vivimos tiempos muy oscuros y de grandes incertidumbres. En el mundo crece el poder de los autoritarismos, apoyados por los discursos reaccionarios y del odio, y es urgente que desde los gobiernos más cercanos, es decir, desde los ayuntamientos, contribuyamos a reforzar la democracia, para afianzar la confianza ciudadana en las instituciones y para proteger nuestros pilares de cohesión y bienestar social. En esta legislatura, una vez más, los ayuntamientos somos pieza fundamental de la colaboración entre instituciones, que es el motor que mueve las políticas públicas. Y juntas vamos a engrasar ese motor y ponerla a punto para recorrer un camino con importantes desafíos. Los ayuntamientos somos actores clave en las respuestas a los grandes retos de país, pero no podemos enfrentarnos solos. El acceso a una vivienda digna, la acogida e integración de nuestras comunidades a las personas que llegan de fuera, la igualdad y la lucha contra la violencia machista, la promoción del euskera en nuestros territorios y también más allá, la transición energética y climática o el avance hacia unas administraciones más ágiles y eficaces son retos que exigen la suma de todos los esfuerzos y recursos que tengamos a nuestro alcance. Eta behin, testuingurua zein den azaldu ondoren, jarraian, joan den abenduaren batzorde eragilean 2025ko enetsi genuen ardatzen eta ekintza ildoen proposamena aurkeztuko dizuet. Ardatzen eta hildoen dokumentu hau, dokumentu ireki eta malgua da eta bilakatuz joango dena. Gainera, udalen, hau da zuen ekarpenekin aberastuta dago. Eta aurrekontuan egiteko orduan martza jarri genuen entzute aktiboko prozesuarekin lortu genituen ekarpen horiek ere dokumentu honetan sartu izan dira. Gure asmoa, batzorde eragilearena, elkarlanerako dinamika bat irekitzea izan da eta hurrengo ekitaldietan ere berdin jokatu nahi dugu. Eskerrik asko, parte hartu dozuen udalerri guztioi, zuen ekarpenak benetan dokumentua aberastu egin dute eta balore handikoak izan dira, eta gure helburua da, datozen urteetan ere, partaidetza prozesu hau martxan jartzea eta partaidetza handitzen joatea. Gure estatutuak adostasunaren eta aniztasunaren oinarri direnak 2025erako ardatzen eta kintzen hildoen proposamena bideratzen digute. Bi ardatz finkatu ditugu, udalei zerbitzua eta erakundeen arteko lankidetza. Eta bi ardatz horiek
lehentasunezko 3 helburu dituzte: pertsonak, udalak eta udelbera. Eudelen zerbitzua udalentzat bideratuta dagoen arren, hemen lortutako akordioek euskal gizartearen onerako politika publikoak bultzatzen dituzte, hau da, pertsonen onerako. Beraz, pertsonez ere arduratzen da eudel, alkaten eta zinegotzien lana babestuz. Y en cuanto a eudel, hoy, gracias a la LILE, somos un actor fundamental del sistema institucional vasco y nuestro principal cometido es defender la autonomía local en todas las leyes y todas las políticas públicas. Eudel está presente en todos los órganos de decisión y si ejercemos nuestro papel con responsabilidad, con inteligencia y con diligencia, podremos alcanzar nuevas metas. La economía del propósito, teoría acuñada por Aaron Hurst, sugiere que las sociedades y las organizaciones tendrán más éxito a largo plazo solo si tienen el propósito superior y compartido, con el que puedan identificarse estrechamente. Dicha teoría es aplicable a esta etapa de Eudel y con ocasión de esta asamblea apelo al consenso y a la unión entre diferentes. Apelo al Eudel del propósito, donde hagamos de nuestros intereses comunes su razón de ser. Eudel seguirá siendo útil y valioso en la medida en que podamos tejer grandes acuerdos para el conjunto de los municipios y para la sociedad vasca. Eudel danok gara, Eudel batzen gaituena da. Adostasunera eta ezberdinen arteko batasunera jotzen dut. Non gure interes komunak gure izateko arrazoia egingo dugun, gure ezberdinetasunetik haratago. Akordio zabalak ehundu ahal izango dituen heinean, Eudelek baliagarri eta baliotsu izaten jarraituko du udalerri guztientzat eta euskal gizartearentzat. Orain ja ekintzen planaren zetasunak jorratuko ditugu, egia da barne dokumentu honek 70 ekintza baino gehiago biltzen dituela, baina guk 10 jarduera hildotan borobilduko ditugu. Lehenengo jarduera hildoa udalerri txikiekin zerikusia du. Euskadin 80% dira 5.000 biztanle baino gutxiago dituzten herriak. Agurain, Asparrena, Burgelu, Derio, Maruri Jatabe, Urretxu edo Zaldibar bezalako herriak dira, eta zerbitzuaren hartzaile nagusiak gara danok. Beharrizan partikularrak ditugu hainbat esparrutan, hala nola, enpleguan, etxebizitzan, gazte talentua atxikitzean, garraioan, natura eta kultura ondarean adibidez. Eudelen laguntza eskaintzeko abiapuntu gisa, epe luze eta hartainan arazo zehatzak zeintzuk diren aztertu behar ditugu. Horretarako, udalerri txikien erronkei eta horrien errealitateari buruzko azterlan bat bultzatuko dugu. Eta horretarako aurrekontuetan dagokion partida ekonomikoa jaso egin dugu aurten. Aldi berean, udalen arteko sarean lan egiten jarraituko dugu, praktika onak identifikatzeko eta baliabideak partekatzeko. La segunda línea de actuación se refiere a la autonomía local y suficiencia financiera. Nuestra misión principal como asociación de municipios es trabajar para preservar la autonomía local, lo que se traduce en la suma de competencias propias y a la financiación suficiente para llevar a cabo estas competencias con éxito. En materia normativa, vamos a seguir vigilantes para que todas las leyes que conlleven obligaciones para los ayuntamientos vengan aparejadas de la memoria económica correspondiente. En lo que afecta a la financiación municipal, el Consejo Vasco de Finanzas de este mes de febrero ha confirmado el cierre negativo de la liquidación de 2024. La recaudación de las haciendas forales ha sido menor como consecuencia de las devoluciones a las mutualidades. En concreto, son unos 690 millones menos, si bien en todo caso se ha cumplido la previsión de preliquidación que hicimos en octubre. Así que los ayuntamientos estábamos prevenidos y, como el resto de instituciones, hemos descontado de los ingresos para elaborar unos presupuestos municipales realistas y ajustados a la situación actual. Es importante recordar que estamos ante un sistema de riesgo compartido y corresponsabilidad, donde cuando hay más, toca más para todos, pero cuando hay menos, nos toca apretar el cinturón a todos. La bajada de la recaudación por tributos concertados tiene su repercusión directa en los fondos forales de financiación municipal.
Y conforme a los datos certificados en los consejos territoriales que esta misma semana han tenido lugar, los ayuntamientos debemos compensar este año una parte de esas entregas a cuentas recibidas en el 2024 debido a las liquidaciones negativas en los 3 territorios. Los ayuntamientos de Álava tendréis que compensar 9,4 millones al FOFEL. Los ayuntamientos de Vizcaya tendremos que compensar 57,7 millones de Udalkutxa y los ayuntamientos de Guipúzcoa compensaréis 21,9 millones de euros del FOFIM. Ante esta minoración de recursos, unidos a los múltiples factores externos que afectan también a la economía vasca, la recomendación general para todas las instituciones es actuar con rigor y prudencia como lo hemos hecho hasta ahora. Y ahora me voy a detener en un tema que es de gran interés para los ayuntamientos y que nos corresponde liderar a Eudel, como es la actualización del acuerdo de Udalhitz. Un acuerdo al que están adheridos o estamos adheridos en torno a 200 ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca y que regula las condiciones de trabajo de más de 20.000 trabajadores y trabajadoras municipales. Udalhitz es un proyecto estratégico para Eudel esta legislatura. Desde la capacidad negociadora que nos otorga la LILE, Eudel tiene el compromiso firme de renovar un acuerdo que data del 2008 y que se ha visto superado por las modificaciones normativas que se han producido tanto en el Estatuto Básico y también en la Ley Vasca de Empleo Público. Es importante tener en cuenta 2 premisas iniciales. La primera, el posicionamiento de Eudel en esta materia se enmarca en la estrategia común de país del Consejo Vasco de Empleo Público, en el que estamos representadas todas las instituciones. Y como segunda premisa, el referente exitoso de la mesa de negociación, tenemos el antecedente de los procesos de estabilización y consolidación por el que hemos pasado recientemente casi todos los ayuntamientos. En ellos, el papel negociador de Eudel ha sido muy bien valorado tanto por los ayuntamientos como por las centrales sindicales que han participado de una forma activa. Ahora se trata de lograr un acuerdo Udalhitz referente para todos los ayuntamientos vascos. Un acuerdo que incorpore las modificaciones legislativas que han tenido lugar durante estos últimos años, que nos dote de seguridad jurídica y de certidumbre y, lo más importante, que mejore las condiciones laborales de todo el personal, que es el motor de nuestras instituciones. Un empleo público local de calidad contribuirá también a la calidad y a la mejora continua del servicio público a la ciudadanía. Y esto constituye el fin último de nuestra labor como responsables públicos. El proceso negociador ya está en marcha, liderado por una comisión negociadora plural que está conformada por 6 representantes electos, a quienes quiero agradecer su trabajo y su implicación. Desde 2024 hemos celebrado ya un total de 9 reuniones con las 4 centrales sindicales más representativas y también hemos mantenido 2 reuniones específicas con los representantes sindicales de las policías locales. Esperamos que se pueda abrir la mesa de negociación para empezar a trabajar con avances concretos. Y como base para iniciar el diálogo con las centrales, tenemos ya 2 documentos elaborados. El primero es una propuesta de actualización del Udalhitz que se adecúa a las diferentes normativas que han entrado en vigor durante estos años, desde el 2008. Y esta propuesta fue presentada ya a las centrales sindicales en el mes de diciembre. El segundo documento es un protocolo constituyente que permite definir el marco de negociación. El protocolo hace una defensa del ámbito propio de negociación, del marco sectorial y apela a la buena fe negocial de las partes y al compromiso de cumplimiento de lo acordado. El protocolo también se lo hemos adelantado a las centrales para que lo analicen y en estos momentos estamos pendientes de convocar una próxima reunión con los sindicatos. Así que os iremos informando de todos los pasos que vayamos dando a este respecto. Hurrengo ekintza ildoa pertsonak da. Pertsonak lerroan hainbat esparru multzokatu ditugu ala nola gizarte politikak, berdintasuna, aniztasuna, bai eta enplegu zein segurtasuna ere. Kontu hau ez dut sakon jorratuko, abiarazi ahala kontatuko dizkizuegun ekimenak direlako. Gizarte zerbitzuen arloan, gizarte zerbitzuen zorroko zerbitzu eta prestazio berriak zehazten eta antolatzen jarraituko dugu. Beti ere udalen iritzia kontutan hartuta eta lurralde bakoitzeko gobernuarekin eta aldundiekin lankidetzan dagozkigun eskumenen esparruan.
Aipamen berezia merezi du bai erroldak. Talde tekniko bat dugu lanean, gai horretan erabili beharreko irizpideak erabakitzen lagun diezaguten. Batez ere, etxe bizitzarik ez duten edo baliozko bizileku bat egiaztatu ezin duten pertsonak erroldatzeko. Migrazioaren eta aniztasunaren esparrua funtsezko ildoetako bat dugu ere, eta behin atzerritarrei harrera egiteko harrera ehundu eskuliburua egin ondoren beste gida bat landuko dugu. Hain zuzen ere, gorroto gertakari aurrean jarduteko gomendioak jasotzen dituen dokumentoa. Hau da, arrazakeria, xenofobia, antigitanismoa eta LGTBI-fobia lantzen dituen dokumentua izango da hau. Funtsezko kontua da hori, gure udalerrietan aniztasunean oinarritutako bizikidetza bermatzeko. Eta beste behin, udaletako teknikarien esperientzia izango dugu gure alde. Konpromiso sendoa dugu ere berdintasunarekin eta emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko borrokarekin. Eta horretarako baliabide eta estrategia zehatzak bideratzen ditugu. Erakundeen arteko lankidetzari eta mugimendu feministaren bultzadari esker, berdintasunerako aurrera pausu garrantzitsuak egin ahal izan dira. Hain zuzen ere, bidali dugun martxoaren 8 eudelen adierazpenak, Beijingo konferentziaren 30. urteurrena dakar gogora, tokiko konpromisoak egin hasita, berdintasuna lortzeko egin beharrekoak egitera gonbidatzen gaituen adierazpena da. Era berean, berdintasun sareak aipatu nahi ditut ere. Virginia Woolf Basque Eskola, emakume hautetzien sare honen kasuan, gure asmoa haien proiekzioa eta eragina udal guztietan indartzea da. Eta ekintza nabarmen gisa, emakumeek udaletan izan duten parte hartze politikoaren bilakaerari buruzko behatoki bat sortuko dugu, non kargu hautetzien 47% ordezkatzen dugun jada emakumeok. Berdinsareari dagokionez, aurtengo lanean, emakume biktimei arreta emateko tokiko protokoloak eguneratzea izango du ardatz nagusia. Gainera, udalerrietan indarkeria matxista prebenitzeko zerbitzuak bultzatuko ditugu. Berdinsarearen barruaren bertan, udal bakoitzak duen errealitatearen arabera, zaintza feminista erantzunkidezko sistema bat diseinatu ahal izateko, eredu bat lantzen jarraituko dugu eudeletik. La vivienda es una de las grandes preocupaciones de nuestra sociedad en estos momentos. Y me dirijo a vosotros, nosotros y nosotras, alcaldes y alcaldesas de Euskadi. La vivienda es un reto conjunto de país y en cada uno de nuestros municipios van a surgir soluciones diversas porque la propia realidad municipal es muy heterogénea. Cada ciudad y cada pueblo tenemos necesidades particulares en materia de vivienda. Todos y todas estamos de acuerdo en que la vivienda es una emergencia social, pero las posibles soluciones necesitan ser analizadas sobre la realidad local específica donde se vayan a aplicar. Es decir, con una visión de abajo arriba en base a la experiencia y al conocimiento que tenemos los ayuntamientos desde nuestra cercanía a las personas que tienen más dificultades para acceder a una vivienda digna, sobre todo las personas jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad. Garantizar el derecho a la vivienda es una prioridad para el conjunto de instituciones y desde EUDEL trasladamos nuestra voluntad para colaborar todas a una, especialmente con el Gobierno vasco, a través del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana. Desde el objetivo común de convertir el desafío de la vivienda en una oportunidad para lograr una sociedad más justa, sostenible y equitativa. Y en este marco de colaboración, esta semana el Departamento de Vivienda ha remitido a EUDEL una propuesta de marco general para concretar la cooperación interinstitucional. A partir de ahora, vamos a analizar y a trabajar la propuesta del Departamento en el seno de EUDEL para que dicha colaboración recoja el sentir general del ámbito municipal, integrando las posibles respuestas, seguramente muy diversas, de los ayuntamientos. Y sí os puedo adelantar que el Departamento tiene especial interés en fomentar la movilización del suelo público de los ayuntamientos. En su propuesta, que como os digo la tenemos que analizar todavía,
Se recogen medidas como pueden ser la creación de una reserva estratégica de suelo, la posible modificación de la Ley del Suelo del 2006 o un trámite conjunto para las diferentes administraciones intervinientes para que se agilice la gestión del suelo. También se contemplan otras acciones en las que Eudel ya tiene un compromiso de trabajo conjunto con el Departamento y, en coherencia, han sido recogidas en el presupuesto de la asociación. Me refiero al fomento del alquiler protegido, la colaboración para la progresiva aplicación del Decreto de Vivienda Deshabitada o la promoción de alojamiento dotacional en edificios existentes que se puede rehabilitar en el medio rural y medio urbano. Asimismo, en materia de zonas tensionadas, Eudel ha activado ya un grupo de trabajo técnico con los ayuntamientos que están en este proceso de declaración de mercado residencial tensionado. Errentería, que ya tiene la declaración, Astigarraga, Barakaldo, Donostia, Galdakao, Lasarte Oria, Irún y Zumaia. En conclusión, ¿cuál va a ser el papel de Eudel en este ámbito? Por un lado, trabajar un marco general con el Departamento en todas las líneas de trabajo en las que haya una convergencia con las políticas locales y urbanísticas de vivienda. Y, en paralelo, Eudel se ofrece como red para dotar a Euskadi de soluciones municipales en materia de vivienda. Vamos a dar visibilidad a las prácticas municipales que puedan ser un ejemplo del compromiso municipal en las políticas de vivienda y que se ocupen de múltiples y variados frentes: zonas tensionadas, promoción de alquiler protegido, canon de vivienda deshabitada u operaciones de rehabilitación orientadas a la generación de vivienda. Nuestra misión como Asociación de Municipios Vascos es analizar las propuestas del resto de actores institucionales, pero sobre todo escuchar a los ayuntamientos, escucharos a vosotros, para salvaguardar los intereses locales y para velar porque las medidas que se promulguen sean flexibles y ajustadas a cada caso, a cada necesidad. Porque la fórmula que podría valer para Derio, por ejemplo, puede ser que para Azpeitia o Irún no pueda servir. Y por eso Eudel va a estar muy atenta a cómo vais recorriendo cada uno de vosotros vuestro camino y para aprender de quienes sois la avanzadilla. En cuanto a las bases para regular las viviendas o habitaciones turísticas, y a la vista del auge del turismo en Euskadi y, en concreto, de esta modalidad alojativa, es aconsejable que los ayuntamientos nos anticipemos y llevemos a cabo una regulación urbanística de este uso, para evitar la saturación urbanística y preservar el uso residencial en zonas de alta demanda. Con vocación de servir de guía o manual para los ayuntamientos y siempre desde el respeto a la autonomía local, Eudel ha desarrollado unas bases comunes y orientaciones para regular el uso turístico de los municipios interesados, en su caso porque cada realidad es diferente. Aunque se recogen más aspectos, el estudio se centra especialmente en las viviendas y habitaciones para alojar a turistas. Y os compartiremos en breve este documento a todos y a todas. 6. Ekintza ildoa, jasangarritasuna. Jasangarritasunaren arloan, Eudel elkarlanean ari da Jobe udalsarearekin eta energiaren euskal erakundearekin. Udalsarearekin, ingurumenaren arloan, alde batetik, udalek dituzten eskumen berriei buruzko lan bat aurrikusita dugu, eta bestetik, eskumen horiek gauzatzeko udalek dauzkaten baliabideei, hau da, diru laguntzei buruzkoa. Eta energiaren euskal erakundearekin lankidetzan, asmoa dugu tokiko energia komunitateak eta aurrezki kolektiboko komunitateak eratzeko dekalogo bat gauzatzea. Udalen esparruan beharrezko erabakiak errezago har ditzazuen. 7. Ekintza ildoa, administración ágil. Compartimos también el reto de construir una administración vasca más ágil y competitiva, adaptada al siglo XXI, que mejorará el servicio público y la atención de las personas. Para ello, el Endacari nos ha pedido a todas las instituciones colaborar juntas en la denominada Estrategia de Agilización y Digitalización Administrativa, con el propósito común de reducir la burocracia y ahorrar trámites a la ciudadanía. Se ha creado ya un equipo de coordinación interinstitucional que depende directamente del Departamento de Gobernanza y en el que también participa Eudel. Este equipo será el encargado o el responsable de conducir la hoja de ruta conjunta.
Aquí es importante recordar que desde las pasadas legislaturas, Eudel viene trabajando con las otras instituciones en la interoperabilidad y simplificación de trámites. A día de hoy, tenemos activos varios grupos técnicos de ayuntamientos cuya experiencia en esta materia va a ser de gran ayuda para despejar el camino en un ámbito tan complejo e importante como es la modernización de nuestras administraciones. 8. ekintza ildoa, euskara. Eudelek konpromiso sendoa du euskararekin eta euskara euskal udalerrietan sustatzearekin. Hain zuzen, aisialdian euskara sustatzeko jardunbide egokien dekalogoa egiteko asmoa dugu. Eta horren bitartez, herritarrek bere bizitzako dimentsio guztietan euskaraz harremanak izateko beharrezkoak diren baldintzak bermatu nahi ditugu. Eta ildo berean, Euskaraldia ekimena babesten dugu, maiatzaren 15-tik, maiatzaren 25-era aurten ere egingo dena. Eta animatu nahi zaituztet danok edizionetan parte hartzera. 9. ekintza ildoa, gobernu egokia eta 2030 agenda. Gobernu egokia eta erakundeen kalitatea dira gure erakundeen eta demokraziaren oinarri. Hori dela eta, Eudeli proiektu estrategikoa iruditzen zaio, agintaldi osoan Euskal Udaletan eloge zigilu Europarra ezartzea. Aurten, 6. edizioa jarriko da martxan eta baita ere animatu egiten zaituztet edizio horretan parte hartzera. Era berean, 2030 agendaren arloan ditugun ekimenak lantzen jarraituko dugu, lehendakaritzarekin sinatuta dugun hitzarmenaren baitan. Hain zuzen, udal aurrekontuaren garapen jasangarriaren helburuekin lerrokatzea, udal gehiagotara zabaltzeko lanean jarraitzen dugu belarri eta horrez gain sakonago eragin nahi dugu herritarren sentsibilizazioan eta komunikazioan. Eta 10. ekintza ildoa, Europa. Europako agenda, gure agenda ere bada. Eudelek lankidetza estuan jarraitzen du Europako gainerako elkartekin, CMRE, Udalerrien Kontseiluaren barruan, aliantza horiek ezinbestekoak dira orain, bai Europaren proiektua eta bai demokrazia bera babesteko. Mota guztietako autoritarismoen mehatxuaren aurrean, garai ilunak bizitzea egokitu zaigulako. Europako Parlamentuaren agintaldi berriarekin, tokiko erkidegoen interesak defendatzeko aukera ere zabaldu da, kultura eta hizkuntza arloetan aniztasuna errespetatuz. Eta bukatzeko, ikusten dozuenez, ekintza plan berriak, batzorde eragileak gainbegiratzen dugun edo jarraipena egin behar ditugun gai horiek areagotu egin dira, bestetik gainera batzorde horretako alkateek gure udalen erantzunkizunak ditugu, eta horregaitik egokia iruditzen zaigu egiten dugun lana langile laguntzaileez osatzea. Gero elkarte buru ordeak gero aurkeztuko dituen aurrekontuetan jasodan bezala. Eta batzarreko puntu honi amaiera emateko, hitzaldi honen funtsezko mezua errepikatu nahi dut. Eudelen alde, elkarrekin lan egiteko, une erabakigarri honetan, elkarte buru izateaz harro nago. Udalentzat eta herrialdearen erronkentzat baliagarriak izateko gu aukeratu gaituzte eta horretarako gaude gu hemen. Eudel danok gara. Eudel batzen gaituena da. Berriro, guztion erantzukizuna eskatzen dut, Eudelen adostasuna zaindu eta babesteko. Adostasuna baita gure izateko arrazoia. Eskerrik asko, danori.